pero pensaban que era algo que era parte de la familia, del matrimonio, y hoy los estudiosos de las conductas han tipificado algún tipo de violencia. Por supuesto, está la violencia física, donde se agrede físicamente a alguien, donde se golpea a una mujer o una mujer a un varón o papás a los hijos y se agrede físicamente. Es una violencia visible, una violencia que de cualquier manera se percibe y que curiosamente durante la pandemia subió. En lugar de que las familias estuvieran contentas de que el esposo no se iba a ir a trabajar o que los hijos iban a estar más tiempo ahí en casa, pues pasó algo increíble, que fue que la violencia subió. Está también violencia emocional, es aquella que lastima, que hiere con palabras, violencia verbal, pero también está cierto tipo de acción donde emocionalmente, psicológicamente, se violenta a una persona, se le hace pensar que es menos, se le hace pensar que no vale, y esta forma de insultos es algo que se tipifica también. O sea, podría estarse ocasionando un delito en este tipo de violencia. Está también la violencia sexual, que es muy altamente castigada. Podría un esposo violar a su propia esposa. Ese tipo de violencia que puede pasar entre pederastas es algo también muy penado, y gracias a Dios que así sea. Jesús dijo que cualquiera que haga caer a un pequeñito, mejor le fuera atarse a una piedra de molino y lanzarse a la mar, porque el Señor cuidó mucho de los niños. Entonces, este tipo de violencia sexual se genera, por supuesto, de personas muy cercanas a la familia. No puede venir desde afuera, pero es muy altamente probable que cuando se aplica un tipo de violencia sexual sea un familiar que viva o que visite la casa. Hay violencia económica también, qué interesante este tipo de violencia económica. En fin, podría haber inclusive una violencia cuando uno ignora a la persona como si no existiera. Y vamos a hablar hoy de una familia violenta, una familia que pasó por un acto muy violento, increíble lo que pasó a esta familia. Vamos a Génesis y hablar sobre la violencia dentro de la familia de Jacob. Esta familia que se componía de 10 hijos, 11 hijos, y tendría que llegar al número profético, al número significativo de 12. Entonces, esta familia era una familia normal, común, como las familias que todavía nuestros padres tuvieron, donde había 10, 15 hijos. Era una familia así. Jacob había logrado tener ya una decena de hijos, y al final de su vida, con la mujer que él amaba, logra tener a su hijo, a su amado hijo, con la mujer que amó. Y a este hijo le puso por nombre José. Y sus hijos, sus demás hijos, fueron violentos con el muchachito, con el menor. Le aplicaron lo que ahora se llama bullying. Lo maltrataron psicológicamente, emocionalmente, lo despreciaron. José es una historia que se ha llevado al teatro, de tal forma que hay, no bíblicamente, pero sí basado en la Biblia, en partes, la obra de teatro llamada José el Soñador. La historia de José se ha llevado a novelas, a series. Es una historia por demás interesante. Todos los jóvenes de 17 años deben leer José, porque su historia comienza cuando él tenía 17 años. Y en ese contexto lo violentan sus hermanos. No solamente se burlan de los sueños que tuvo José, porque él contó que había tenido unos sueños y en esos sueños él era el centro. Entonces sus hermanos menosprecian los sueños que tuvo José, pero también lo violentan a tal grado que uno va a decir: le doy gracias a Dios por mis hermanos. ¿Puedes decir eso? A ver, conmigo, di: gracias a Dios por mis hermanos. Entonces hoy voy a hablar sobre el tema el poder del perdón. El hombre que se convierte poderoso en el segundo grado después de Faraón, José, era un hombre con poder, pero el poder del perdón
era más grande que el poder del ejército egipcio al que él ya gobernaba y dominaba. El hombre más poderoso de la tierra, Faraón, y el segundo hombre más poderoso en la tierra en los tiempos del Génesis era José. Y aunque José tenía el poder económico, el poder político, el poder de los ejércitos, aunque José tenía el poder para infundir temor, dolor, para vengarse, él encuentra algo más poderoso que la venganza, y lo que encuentra es el poder del perdón. Vamos pues a entrar a esta etapa de reconciliación. Yo me acuerdo cuando mis hijas se peleaban, alguna vez que estaban peleándose las dos, las encerré en el cuarto y les dije, se quedan ahí las dos y no salen hasta que se pongan de acuerdo. Pero no sé qué terapia de reconciliación usó usted. Aquí hay unas muy interesantes. Miren, todos los que tienen hijos menores, etapas de reconciliación, ¿no? Etapas de reconciliación. Una camiseta para que los hermanitos que se peleen, los metes en la camiseta juntos y les dices, no se salen de esta camiseta hasta que se pongan de acuerdo. Y ahí van a estar 30 minutos, 20 minutos, y son orgullosos, van a estar ahí 2 horas, 3 horas, hasta que se pongan de acuerdo y entonces les puedas quitar la camisa de la reconciliación. Vean qué bella esta experiencia. Tenemos aquí a la salida de venta para talento. Estas camisetas están a un superprecio, ya estampadas, se llaman la camiseta de la reconciliación, la camiseta del perdón, para enseñarle a los hermanos a no pelear. Oh, qué cara de esta chiquita tremenda, miren, esta cara impresionante, y está ahí con su hermanito. Entonces es una técnica súper interesante de reconciliación. Yo no sé usted cómo pudo mediar entre sus hijos para que se reconcilien, pero es una buena idea esto, ¿no? Es una idea genial. Una camiseta de reconciliación. En fin, los 10 hermanos de José lo violentan tanto que usted pensará que su familia es algo insignificante. Ese es el poder del perdón. Génesis capítulo 45, versículo 5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5 es la etapa de la reconciliación final de un hombre que sufrió lo innombrable, lo inenarrable. Un día visité con una amiga, una pastora que ustedes conocen, con Adela Álvarez. Visitamos, Mabel y yo, en Jaltipan a una persona que contó una historia increíble. Una historia que al recordarla me hace tragar saliva. Ella aseguraba que era hija de unos empresarios poderosos de muebles. Usted recordará un patrocinador de En Familia con Chabelo. Y ella decía que era hija, de los dueños de esta fábrica de muebles. Entonces yo estuve con Mabel sentado frente a frente con Adelita, y la historia que contó fue increíble. Su familia, su madre había hecho un pacto con el diablo. Y entre el pacto que tenía que hacer, el compromiso era que ella, la familia, tenía que darle a los satanistas un hijo. Y ella fue la hija que entregaron a los satanistas. La ultrajaron, la violaron desde niña. Fue muchas veces violada, desgarrada, porque siendo una niña la violaron. En su cuerpo tenía cicatrices, producto de ritos satánicos. Cuando cuenta la historia, obviamente, yo decía, será verdad lo que cuenta. Evidentemente en su cuerpo tenía cicatrices.
ella lo narraba en primera persona. Mi familia se volvió poderosa por el satanismo, por ritos satánicos. Pero ahora, en esta etapa de su vida, ella había conocido a Jesús. Ahora ella era miembro de una iglesia en una ciudad muy cercana, aquí en el sur de Veracruz, en Jaltipan. Y ahora ella, evidentemente, su rostro, su posición reflejaba que estaba siempre a la defensiva, que había sufrido, pero ahora ella era cristiana. Jesucristo la había hecho libre. Y estas historias a lo mejor no son tan graves como las que nosotros hemos vivido en casa, pero el poder del perdón sin duda hace que las personas que hemos sido lastimadas, heridas, que las familias que han sido fragmentadas, divididas, puedan tener un destino diferente, un destino totalmente completo. José iba a aprender que si perdono, mi familia tiene un destino totalmente diferente. José iba a entender que los problemas familiares de su infancia, que los problemas familiares de su juventud, que las traiciones de sus hermanos iban a servir para cumplir un propósito divino. Y habían pasado ya casi 14 años o más en donde sus hermanos se presentan delante de José, pero ahora José era poderoso, José era faraón, y ahora José les dice: no os pese haberme vendido acá, porque fue Dios el que me envió delante de vosotros. Ustedes pensaron hacerme daño con lo que hicieron, pero Dios me ha bendecido a mí, y a través de mí la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob va a ser bendecida. Dios puede sacarle provecho a los dolores familiares y hacer que las circunstancias de fragmentación en el hogar a través del perdón tengan un cambio radical en nuestras vidas. Ese es el poder del perdón. El poder de saber perdonar en el momento en donde uno pasa por cosas increíbles. Dice Génesis 37:8, todas las citas serán de Génesis, así que omito el libro, pero ahí está el capítulo y el versículo. Sus hermanos le respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Qué bello es saber la razón por la que me odian, porque a veces uno no sabe por qué te traicionan, por qué te lastiman, por qué te agreden, uno no sabe. Pero qué bello que la Biblia dice: lo aborreció por su bendición. En el caso de Esaú, a Jacob. En el caso de sus hermanos, lo aborrecen por sus sueños. Qué bella la infancia soñadora. Hermanos, todos fuimos soñadores en alguna etapa, ¿no es cierto? ¿Quiénes soñaron cuando eran niños? Yo me acuerdo que mi mami me compró unos guarachitos de plástico porque ella era muy económica, así que me regaló unos guarachitos de plástico, los más sencillos que había. Pero yo sentía que con esos guaraches yo corría más. Entonces la única calle que había aquí pavimentada alrededor era la Jiquilpan, pero era en la posición de la Eti, nada más, y de ahí no había pavimento. Entonces los amigos de la colonia íbamos a correr allí para ver quién corría más. Y yo llegué con mis super guaraches. Y yo dije: yo les voy a ganar porque tengo mis guarachitos. Entonces me puse mis guaraches y empecé a correr con todas mis fuerzas, y me di cuenta que no eran super guaraches. Quedé como en tercer lugar, cuarto lugar. Pero soñaba, yo soñé con eso y soñé con muchas cosas en nuestras vidas. Todos soñamos. La casa, el hogar, la familia. La familia es la cuna y la tumba de los sueños. Tú tienes un hijo que sueña, y ese hijo o esa niña sueña. Por eso cuando juega, el niño sueña que está siendo alguien, sueña que está manejando un auto, sueña que está siendo doctor o doctora. El niño sueña con cosas que él cree que logrará en la vida, y él sueña que algún día será maestro, y por eso pone sus muñecas o sus muñecos y empieza a enseñar. Él sueña. Todos en la casa, en nuestra etapa, tenemos sueños, y la casa es la cuna de los sueños,
Y tristemente, muchas familias también hacen que los sueños de nuestros jóvenes se trunquen, se acaben. Y José soñó que las estrellas lo rodeaban, 10 estrellas lo rodeaban, y luego soñó con espigas y que las espigas alrededor de él, 10 de ellas estaban alrededor de él, y entonces lo contó a sus hermanos y ellos dijeron: ¿acaso tú vas a gobernarnos? Y lo aborrecen por sus sueños. Creo, mis hermanos, que gran parte de los problemas familiares que existen vienen por envidias, por rencores en nuestras familias. Las familias a veces no pueden entender y José pasa por esta etapa donde ellos lo aborrecen a causa de sus sueños. Se describe en la palabra específicamente, fue por los sueños que tenía José que lo aborrecieron. A causa de los sueños que Dios le dio, los hermanos de José le hicieron bullying, lo maltrataban verbalmente, lo despreciaban, lo empujaban, lo consideraban un traidor. Y para añadir más dolor, su padre le pone una túnica. La traducción dice de colores y algunos otros dicen que era una túnica larga en lugar de colores, sino era una túnica que llegaba hasta el piso, y eso significaba que él no iba a ir a trabajar donde se ensuciara. Entonces él era el niño predilecto, el hijo predilecto de Jacob, pero lo aborrecen. Esto se está dando dentro de la familia de los patriarcas, y dice Génesis capítulo 37 versículo 19: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Yo no sé si usted ha intentado alguna vez matar a su hermano y decirle: me dan ganas de matarte, hermano. Y a veces uno pelea y discute, y a veces discute por cosas insignificantes, como por ejemplo: me agarró mi ropa, me dan ganas de matarte. Si tienes la bendición de poder tener a un hermano de tu misma talla, de tu mismo vuelo, entonces resulta que vas a agarrar los tenis, y esos tenis le quedan a ella, y entonces cuando tú vas a agarrar tus tenis ya los tiene tu hermano, tu hermanita. Y entonces cuando regresa dices: eso, me dan ganas de matarte. Pero es un decir, no es algo que realmente vayamos a hacer, por supuesto. Pero estos hermanos realmente querían matar a José por los sueños que tenía. O sea, ellos sí planearon, ellos sí dijeron: matémosle, vamos a ver qué pasa con sus sueños. Y el primogénito de ellos, o sea, el mayor de ellos, Rubén, dice: no lo maten, metámoslo a la cisterna. Y entonces lo introducen ahí en la cisterna. Esta violencia que puede haber dentro de una familia, la violencia dentro de un hogar puede significar para muchos de nosotros algo que no entendemos. ¿Por qué mamá, papá discuten? ¿Por qué papá nos trata de esta forma? ¿Por qué hay violencia entre los hermanos? Uno no puede entender la violencia dentro de una familia. Yo, gracias a Dios, nunca vi a mis padres discutir, nunca los vi hablarse mal, nunca los vi, por supuesto, agredirse físicamente, jamás, eso nunca pasó. Pero cuando iba a otras casas y veía a otras familias discutir, yo me espantaba porque no entendía cómo pueden esposos, hermanos, discutir, agredirse así, en esa forma. Así que cuando yo estaba en una casa que no era mi casa y escuchaba cómo gritaban, cómo se hablaban, pues yo me espantaba tremendamente, me espantaba horrible. Yo no entendía cómo una mamá podía tirarle algo a un hijo, por ejemplo, una plancha. Los de esta generación se ríen, pero los de la generación de arriba saben que era posible. Yo no entendía cómo una mamá podía tirarle el cepillo de peinar, el peine a su hijo, o una piedra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria? Denle un aplauso al Señor.
Mi abuelita de Ixtepec, Oaxaca, mi abuelita materna, enviudó, se casó con don Ricardo, tuvieron una hija que se llama Victoria, una tía, la única tía materna en primer grado, porque yo tuve otra abuela que quise mucho, mi abuela Zoila, y mis tíos, Esteban, Juan, Marta, Susi, mis tíos, pero mi abuelita materna, un día para querer disciplinar a su hija, mi tía, que tenía casi mi misma edad, un poquito mayor que yo, agarró una piedra de esas que traemos los veracruzanos del río para que la puerta no se abra. Entonces, una de esas piedras agarró mi tía y se la tira, perdón, mi abuela, se la tira a mi tía. Y mi tía salió corriendo. Y yo vi eso. Me espanté. Pero hay hogares donde hay violencia. Jacob tuvo 10 hijos. Y hubo violencia al grado de pensar, de trazar, de diseñar la muerte del menor. Matémosle y veamos qué será de sus sueños. Los veracruzanos aquí traemos, vamos al río, vemos las piedras, escogemos la mejor, la más lisa, la más bonita, la más redonda, la sacamos del río, la venimos cargando como peces, llegamos a nuestras casas, a veces hasta la pintamos de algún color y la ponemos para que la puerta no se cierre. Así somos los veracruzanos. Y yo creo que muchos de ustedes tienen una piedra en casa, por lo que veo. Por favor, no la ocupe para disciplinar a sus hijos. Pero Jacob con sus hijos violentos, matémosle, veamos qué será de sus sueños. Y ellos traman y piensan y provocan algo que en pocas familias sucederá, pero sucede hasta en las mejores familias. Y cuando pensaban los madianitas, dice, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Dice la Biblia nostálgicamente, y llevaron a José a Egipto. Lo venden, sus propios hermanos lo venden, sus propios hermanos intercambian dinero por su hermanito, lo vendieron. Y esta circunstancia, qué triste ver a José. Cuando yo leí la historia de F.B. Meyer, un autor cristiano, los grandes hombres de la Biblia, me acuerdo, estaba en mi cama leyendo el libro, 17 años de edad, y leo que José tenía mi edad, 17 años, y leo que fue vendido, y leo que se lo llevan lejos, y entonces empiezo a llorar a mis 17 años viendo a alguien que tenía mi edad, que fue vendido, herido, lastimado por sus propios hermanos, y es llevado a Egipto. Y entonces José se aleja de la casa de su padre y va caminando, mirando hacia atrás, viendo que ese lugar nunca regresará a él. Él no sabe, no tiene una dirección, no tiene un GPS. Ellos eran nómadas, se podían mover de un lado a otro. Entonces José sabe que a sus hermanos no los volverá a ver y él va caminando, se retira. Y José, de 17 años, dice, fue llevado a Egipto. Esto es la historia de una familia. Pasa hasta en las mejores familias. Esa es la historia de una familia patriarcal. Esa es la historia de un hombre de fe. Esta es la historia de un bisnieto, de un hombre que se considera padre de la fe, padre de los creyentes, Abraham. Esta es la historia de un hombre que fue hijo de la promesa, Isaac. Este es un hombre que peleó por su bendición. Esta es la historia de una familia que tenía trascendencia. Uno de los hijos de Abraham, uno de los hijos de Isaac,
uno de los hijos de Jacob, el que peleó con el ángel por ser bendecido. Esta familia compuesta de 10 hermanos ahora se agreden a tal grado de decir: te mataré, metámoslo a la cisterna, vendámoslo, y entonces esta familia está aparentemente destruida. A José se lo llevan a Egipto, pero Dios tenía planes para la vida de José, como Dios puede tener planes para la familia o el individuo o la persona que sufrió una traición, un divorcio, una separación, un abuso. Dios tiene planes para tu vida. Los propósitos de Dios no han terminado. Los propósitos de Dios no terminan en una violencia familiar, en una aparente desintegración familiar. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tus hijos. Son los planes de Dios. Yo quiero subrayar esta palabra que, si recuerdas los sermones anteriores, sabrás: ismaelitas. ¿Se acuerdan quién fue Ismael? ¿Alguien puede decirme quién fue Ismael? Un hijo de Abraham. Ahora escuche esto: Ismael fue repudiado por Abraham, por Sara. Ismael tuvo que irse porque Sara no toleró su presencia. Y entonces Isaac, el hijo de Abraham, se queda con la bendición. Pero Ismael va a morir y sus descendientes van a saber su historia. Un hijo de Abraham, tu padre no quiso que estuvieras allí. Tú eras el heredero, el primogénito. Luego nació Isaac, y tu hermano Isaac tiene un hijo llamado Jacob, y este muchacho que acabamos de comprar es nieto de Isaac, el que te usurpó. Este muchacho es bisnieto de Abraham, el que no te aceptó. Entonces, esta historia que está aquí delante de nosotros toma importancia cuando entendemos a quién lo vendieron: a un ismaelita. Así que, sin duda, el tramo que vivió José a cargo de los ismaelitas debió de haber sido muy doloroso, porque ellos sabían que este José era bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob, y que por causa de Isaac, Ismael había sido repudiado, alejado. Así que ahora los ismaelitas compran a José, y José se va. Quiero hablarles del perdón hoy. Me he tomado unos minutos para hablar de la gravedad de la circunstancia emocional, familiar de José. Me he tomado unos minutos de tratar de narrarles lo que pasó con José. Emocionalmente José puede estar deshecho, destruido, traicionado, vendido. Sufrió violencia. Sus 17 años fue violento, la familia. Pero comienza una etapa diferente, y es la etapa de la sanidad familiar. Hoy es el último sermón que daremos en esta serie que se titula Hasta en las mejores familias. Y quiero cerrar la etapa de Génesis mencionándoles la reconciliación y la sanidad emocional que debe de haber en las familias. Y vamos a ver cómo José supera emocionalmente algo indescriptible, algo que no le ha pasado a cualquiera. Vamos a ver cómo José supera esto. Lo venden, está en la cárcel, pasan los años de cárcel, luego tiene un sueño Faraón, y ahí se ve que José está sano, porque por los sueños a él lo vendieron. Si José no estuviera sano, cuando el copero y el panadero tuvieron el sueño, José ni siquiera hubiera dicho: cuéntenme el sueño, porque es por eso precisamente contar sueños que a él lo vendieron.
Pero José está sano, aunque está en la cárcel, emocionalmente está sano. Y cuando el copero y el panadero tienen un sueño, les dice José, cuéntenmelo. Y el copero y el panadero no eran cualquier persona, no estamos hablando de oficios, estamos hablando de posiciones políticas. El copero era el que tomaba de la misma copa del faraón, así que era una persona de extrema confianza. Y el panadero era el que estaba con el faraón, así que ellos suministraban el alimento porque había pueblos que querían envenenar a faraón, así que ellos tomaban de la misma copa y comían del mismo pan. Eran personas de extrema confianza de faraón y tienen un sueño ellos. Y José dice, cuéntenmelo. Ahí ya hay sanidad emocional. Hermanos, este día yo quiero decirte algo importante. Las familias podemos ser sanas emocionalmente del dolor que se nos ha ocasionado en cualquier etapa de nuestra vida. Nosotros tenemos intencionalmente que buscar sanidad emocional si queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sean trascendentes. Y si no buscamos sanidad, entonces nuestras familias podrían terminar muy mal. Pero déjenme explicarles cómo José encuentra sanidad, la etapa de sanidad. Número 1, esta es la etapa de sanidad, la etapa donde yo creo que José perdonó sin tener enfrente a quien lo había lastimado. José perdonó a quien lo había vendido sin siquiera ellos haberle pedido perdón. José perdonó a sus hermanos sin siquiera haber tenido el encuentro con ellos, porque el perdón se da porque yo me quiero. Di conmigo fuerte, yo perdono porque me quiero. Es el perdón que da José. Es un perdón que ni siquiera tiene a sus hermanos enfrente. Sus hermanos no le vinieron a pedir perdón. Él en alguna etapa de su vida, y voy a mencionarlo ahora, él dijo, yo perdono a mis hermanos. No había teléfono para hablarles y decirles, oye hermanito, te perdono por lo que me hiciste. Él dijo, en ese momento te perdono. El perdón es por amor a uno. Perdono porque no quiero seguir cargando lo que me hicieron. Así que déjenme hablarles un poquito del momento en donde José perdona. El perdón se da por amor de uno mismo. El perdón se da por no querer seguir cargando esta multitud de toneladas sobre nuestras espaldas, de recordar lo que nos hicieron. El resentimiento es volver a sentir, por eso se ocupa la palabra resentimiento, porque uno que no perdona vuelve a sentir lo que se le hizo hace 10 años, 20 años, 30 años, y resiento, vuelvo a sentir lo que me hicieron. Y eso, hermanos, ocasiona una vida de dolor, una vida familiar de tristeza, ver el rostro de la persona que nos lastimó y tener que volver a sentir. El perdón se da sin llegar a donde está la persona que nos ha lastimado. No es necesario que tú estés frente a la persona y decirle te perdono. Hoy, en este momento, en este instante, tú puedes y debes perdonar a las personas que te han lastimado. El perdón es soltar aquello a lo que me ataron. Alguien me puso ataduras. Alguien me puso ligaduras con lo que me dañó, con lo que me hizo. Alguien me puso una atadura con la frase, con la obscenidad, con el dolor que me ocasionó. Pero a través del perdón yo rompo las ataduras. Y José hizo esto. José rompió las ataduras de sus hermanos. Y a partir de este momento, José fue feliz. Aquí está la etapa. Cuando le nacen sus hijos, en ese momento José perdonó. Dice Génesis 41:51, y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, diga conmigo, versículo 51, lea conmigo, Dios me hizo para mí
es el momento, este momento es el momento donde José decide perdonar a sus hermanos. Cuando le nacen sus hijos, cuando tiene a un Manasés, cuando llega el momento donde él dice: ¿qué caso tiene que yo viva recordando a mis hermanos? ¿Qué caso tiene que yo recuerde lo que me hicieron si ahora tengo mi generación próxima? Mi generación pasada quedó olvidada, pero ahora tengo a mi generación, y carga a Manasés, a su hijo, y él dice: ¿qué nombre le pondré a mi hijo? Ya sé qué nombre le voy a poner. Voy a ponerle un nombre que me haga olvidar, que me haga recordar que olvidé, que me haga recordar que olvidé. Y entonces él le pone el nombre de Manasés, que significa: he olvidado todo mi trabajo y la casa de mi padre. En ese momento, cuando su esposa, siendo una egipcia, le da un hijo y se lo trae, él dice: aquí es el momento de perdonar, de soltar. Sus hermanos no estaban presentes, el agresor no estaba presente, el que le había lastimado ni siquiera le había pedido perdón, ni siquiera se había hincado diciendo: perdóname, hermanito. No, él solito dijo: en este momento yo decido perdonar a mis hermanos. Y perdonó a sus hermanos. A partir de allí, José entendió que era el momento de sanidad y de practicar el perdón. Génesis 41, 51, el tener a Manasés delante de él. Yo recuerdo una canción que compuso alguien para decir que ya olvidó. Y entonces la primera vez que la oí iba en una ADO y me gusta sentarme mero enfrente, entonces el chofer iba con su música y la letra decía: ya te olvidé, vuelvo a ser libre. ¿Qué más? Y otra vez decía: ya te olvidé, ya te olvidé. Tú me lastimaste, me heriste, pero ya te olvidé. Entonces me la imagino cantando, siempre cantando: ya te olvidé. Pero la canción significa que ya lo olvidó. Entonces José tiene a su hijo y él dice: este hijo me va a recordar que ya perdoné. Ese es el recordatorio de que yo ya olvidé mi pasado, la casa de mi padre. Este niño que tengo en mis manos no va a volver a sufrir lo que yo sufrí. Porque si tú no perdonas, tú vas a sufrir con tus hijos lo que tú sufriste. He visto generaciones decir: lo que me hizo mi padre no lo voy a repetir con mis hijos. Y sorpresa, cuando el muchacho crece, repite lo que su padre le hizo a él y lo transmite a sus hijos. Déjenme recordar algo, por favor. Dice la Biblia que Abraham tuvo que escoger entre Ismael e Isaac. Escogió a Isaac. Isaac tuvo que escoger entre Esaú y Jacob. Y dice la Biblia: e Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Isaac tuvo que escoger entre Esaú y Jacob. Jacob tiene que escoger entre 10 hermanos. Y dice la Biblia: y amó a José porque lo tuvo en su vejez. Y él escogió, entre 10 escogió uno, y fue a José. Pero José dice: yo quiero hoy olvidar la casa de mis padres, el trabajo de mi padre. Quiero olvidar. Y allí para mí es el momento donde José sana. Papás, perdona lo que pasó en casa. Perdona lo que sucedió en el ayer. Perdona la forma en que tus padres te educaron. Porque tú tienes ahora una nueva generación, ese niño hermoso, esa niña hermosa, esa persona que Dios te dio, no tiene por qué pagar las consecuencias de lo que te hicieron tus padres. Y José dice: el niño que tengo en mis brazos es Manasés. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa, y aquí menciona lo que él vivió en la casa de su padre. Pero cuando le nace el segundo hijo,
José ya está en la cúspide del éxito y dice la Biblia que su segundo hijo se llama Efraín, porque Dios me hizo fructífero. Ve cómo el perdón nos lleva al éxito. Dele el mejor aplauso que tenga el Señor. Hermanos, cuando José está sano emocionalmente, parece que está libre, le aparecen sus hermanos allí. En ese momento, sus 10 hermanos no lo reconocen porque él está maquillado, porque él habla otro idioma, porque él tiene oro, alhajas. No lo reconocen sus 10 hermanos, llegan, pero él sí los reconoce. Él sí oye la lengua de origen, él los oye hablar y él dice: estos hablan el idioma que yo hablaba cuando estaba niño, y los reconoce y los cuenta y son sus hermanos. Y ahora lo que aparentemente era la superación del problema se revuelve, sale otra vez. A ver si es cierto que lo perdonaste, dale un abrazo. No, sí lo perdoné, pero no lo quiero abrazar. A ver si lo perdonaste, siéntate a comer con él. Sí lo perdoné, pero no. Se revuelve todo eso y sus hermanos están ahí delante de él. Y José, cuando vio a sus hermanos, ya tenía a sus 2 hijos, cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló. ¿Cómo les habló? Ásperamente les habló, con el poder político, gerencial, con la cúspide del éxito, les habla ásperamente a sus hermanos que ya había perdonado, que ya había olvidado, los trata con rudeza. La forma en que les habla fue terrible. ¿De dónde habéis venido? ¿A qué vinieron ustedes? ¿Qué quieren? Y ellos responden: de la tierra de Canaán para comprar alimentos hemos venido. Y aquí viene la segunda etapa, la etapa de la comprobación. Él ya había perdonado, pero él va a tener 3 acciones muy significativas. Primera acción, los acusa de espías. Y esto que él hace, acusarlos de espías, va a recordarles que justamente sus hermanos dijeron que él era chismoso, un espía, y que él llevaba a su padre la mala conducta de lo que ellos hacían. Y él les dice: ustedes son espías. Y en ese momento ellos se dan cuenta: lo que nos está pasando es por lo que le hicimos a nuestro hermano, a José, porque le dijimos muchas veces que él era un chismoso y a la primera corría con papá a decirle lo que hacíamos. Esto que nos está pasando es justamente por lo que le hicimos. Y le pone esa prueba. La segunda prueba es que les hace traer a Benjamín, hijo de su mamá. Y cuando llega Benjamín, lo sienta en un lugar privilegiado y le da la mejor porción. Y ahora da preferencia a Benjamín, su hermanito, de papá y de mamá, porque esos eran medios hermanos. Y la tercera prueba es que dicen: regrésense, pero déjenme a alguien. Y él pone en prisión a uno de sus hermanos para ver si sus hermanos realmente habían cambiado, se habían arrepentido. Y sus hermanos van a traer a Benjamín justamente y pone en prisión a alguien y le dicen: a ver si realmente ustedes ahora se aman y se quieren. Y pasan algunos meses hasta que se acabó la comida y regresan con su hermano y se dan cuenta, José se da cuenta que sus hermanos realmente cambiaron. Porque perdonar no significa que tú recibas a la persona. Si alguien abusó de ti, no significa que tú vuelvas a permitir que abusen de ti. Si alguien te hizo daño, no significa que tú tengas que confiar otra vez en él. José lo que hace es comprobar con 3 actos a ver si sus hermanos habían cambiado. Y les pone 3 grandes pruebas que nosotros leemos en la Biblia y a veces no entendemos. Pero la primera prueba son espías. La segunda prueba es:
Benjamín, traigan a Benjamín. Y la otra prueba es, vamos a ver si vienen a rescatar, voy a meter en prisión a uno y voy a hacer que ustedes se vayan, a ver si vienen por este. Y se da cuenta que sus hermanos pasan las 3 pruebas. Por eso, hermano, cuando hablo de perdón, no hablo de que tú recibas a quien te agredió, a quien tú aceptes a quien te lastimó, a quien tú vuelvas a prestarle dinero a quien te defraudó. No hablo de algo así. Cuando uno dice te perdono, no significa decirle a alguien te recibo otra vez. No, José le pone 3 pruebas a sus hermanos y finalmente llega a la etapa genial de reconciliación. Esta etapa donde él ya no aguanta más y grita, hace salir rápidamente a los egipcios y él grita y llora: yo soy José, yo soy su hermano, yo soy aquel a quien ustedes dañaron. Y la forma en que José gritó, de 20 años de haberse guardado en su corazón el dolor, él dice: yo soy aquel muchachito de 17 años que ustedes violentaron, que ustedes traicionaron, que ustedes metieron a la cisterna, que ustedes vendieron. Yo soy José, su hermano. Y en ese momento, esta familia vuelve a conciliar, vuelve a unirse, vuelve a juntarse. Y les dice José: yo soy sano ya, tengo hijos y estoy sano, y mírenme, estoy en la cúspide del éxito, y miren todo lo que Dios ha hecho, gracias al dolor que ustedes me ocasionaron, gracias a la traición que ustedes me hicieron, gracias a lo que ustedes provocaron en mi vida. Así que no les pese haberme vendido aquí, porque a preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No les pese lo que me hicieron. Entonces José les dice: estoy sano, hermano, estoy bien, vengan, traigan a papá, vayan a traer a papá. Y los manda, los abraza, los besa, los sienta en la mesa real, y él les dice así: por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos, porque yo fui sano cuando nació mi hijo, pero ustedes hasta el día de hoy tienen remordimientos de lo que hicieron, y yo quiero que hoy ustedes sean sanos de lo que me hicieron. Entonces yo fui sano cuando nacieron mis hijos, pero ustedes día y noche están pensando lo que me hicieron y siempre recuerdan lo que ustedes me provocaron, pero no les pese haberme vendido, porque a preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo tengo algo importante que decirte este día. Probablemente los problemas de nuestras familias son muy fuertes, dolorosos en extremo. No hay persona para provocar mayor dolor que un familiar que agrede nuestras vidas, que insulta, que nos difama. No hay persona más apta para lastimar que alguien a quien debemos de amar. Y sin embargo, ese dolor que es grande, difícil de superarlo, el dolor de un papá que lastimó, de una mamá que lastimó, de una madrastra, de un padrastro, el dolor de un hermano que agredió y que lastimó, puede ser cambiado cuando tenemos el poder de perdonar. Y José perdona a sus hermanos diciéndoles: Dios fue el que intervino en nuestras familias, y no les pese haberme vendido aquí, porque a preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pasa hasta en las mejores familias. Dios nos ayude a perdonar. Quiero invitarles a ponerse de pie, por favor. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Algo indispensable en nuestras familias es poder perdonarnos. Y no significa que tú tengas que viajar a ver a tu hermano, a tu padre. No significa que tú tengas que estar delante de la persona que te ofendió para soltar ese dolor. Hace algunos años atrás ilustré el perdón como si una mascota de alguien, de una familia, que se salió de su casa, llegó a tu casa, el gato llegó a tu casa, al techo, y por alguna razón se muere allí. Entonces, al correr 2 días, 3 días, tú percibes que algo huele extraño en tu casa. Y dices, ¿qué apesta? ¿Qué huele mal? Y empiezas a buscar por el sentido del olfato y empiezas a ir a donde se siente más fuerte el olor. Y cuando llegas y ves el gato allí y te das cuenta que es el gato de la vecina, el gato de el primo que vive a 3 cuadras, dices tú, que venga él a sacarlo. Yo no lo voy a sacar, no es mío, que venga él a sacarlo. Y resulta que él no viene. No viene porque tú no le dices, pero le dices y él dice, no, pues no está en mi casa, aquí no huele mal, no lo voy a sacar. Y tú ya tiene 4 días el gato muerto y tú enojado dices que venga él a sacarlo. Y él dice, no, o no sabes quién es el dueño, pero ahí está. Y tú dices, pasan 5 días y tú dices que vengan a sacarlo. No, hermano, por supuesto que no haría usted eso. Inmediatamente que usted ve un animal muerto en casa, inmediatamente usted lo saca antes de que se reviente. Aunque no sea su gato, aunque no sea su perro, se le pone cal, se levanta, se pone en una bolsa o se entierra y lo saca. Pero el perdón es así a veces. Usted dice, él fue el que me ofendió, que venga él a sacarme ese dolor. Ven, tú me ofendiste, ven y sácame el dolor. Y la persona dice, no, yo ni te quiero pedir perdón. Y uno dice, que venga y que se hinque para que lo perdone. Si quiere, que venga y se hinque, que lo diga en público. No, no es eso. Saca el gato muerto porque va a hacer que apeste tu vida. Y si tú no sacas ese rencor, apestará tu vida. Pasa hasta en las mejores familias. Señor, bendícenos este día, bendice nuestras casas, bendice nuestros hogares, bendice nuestros descendientes. Hoy venimos todos juntos delante de ti a pedirte que nos ayudes a superar cualquier adversidad en casa, porque problemas familiares pasan hasta en las mejores familias. Así que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que impartas a las personas que están en casa, a las personas que ven esta transmisión, te pido, Señor, que les impartas a ellos también sanidad emocional, perdón espiritual en sus vidas, sánalos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, sánanos emocionalmente. Hoy perdono a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. Hoy perdono al tío, al hermano que me ofendió, que me difamó. Hoy perdono a la persona que habló mentiras de mí. Hoy decido perdonar a aquel que construyó una historia sobre mí que no es verdad. Hoy saco de mi vida la basura, el estiércol, el animal muerto de mi vida, lo saco. En el nombre de Jesús, hoy decido perdonar a la persona que debió amarme y no me amó. Hoy decido perdonar al padre que me abandonó cuando debió cuidarme, abrazarme, besarme, proveerme. Hoy decido perdonar a aquella persona que faltó al respeto, aquel padrastro que manoseó, que tocó. Hoy decido perdonar al esposo
que dijo palabras que se sembraron en la mente, en el corazón. Decido hoy perdonar la ofensa de aquel hijo que menospreció la posición de un padre, de una madre, aquel hijo que ha ofendido, lastimado. Perdono a mi hermano, perdono, Señor, hoy perdono. Por favor, Señor, ayúdame. Ven a mi vida. Hoy, hermanos, queremos orar por la familia, así que si está tu familia cerca, tómale la mano. Tómale la mano a tu esposo, a tu papá, a tu mamá. Y yo quiero bendecir sus vidas, sus familias. Bendito seas. En el nombre de Jesús, sea bendita tu casa, sea bendita tu familia, sea bendito tu matrimonio. Las fallas y los errores y las fracturas puedan ser superables en el nombre de Jesús. Hoy decido que tendré un hijo llamado Manasés, y él, este momento, esta etapa, en este instante, yo decido hoy superar mi pasado, porque tengo una nueva generación que se formará en mi vida, en mi familia, en mi casa. Y hoy decido, Señor, que mi familia sea diferente en el nombre de Jesús. Vamos, oremos un momento más. Aquí te pido, Señor, por todas las personas que nos ven en casa, por las personas que se han lastimado, las familias que se han herido, los hogares que se han dividido. Señor, te pido en el nombre de Jesús que traigas vida a nuestras vidas, que traigas reconciliación, que traigas restauración, Señor, que nos ayudes a levantarnos, que nos ayudes a perdonarnos mutuamente. Hoy entiendo que el dolor que pasó hace algunos años puede ser cambiado para bien. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a vivir en sanidad emocional. Bendito seas, Señor, porque mi vida tiene esperanza, porque a partir de hoy mi vida y la vida de mis hijos y la vida de mis nietos puede ser cambiada. Hoy te bendigo, Señor, por lo lindo y hermoso que eres. Bendita sea tu casa, bendita sea tu familia. La bendición del Señor sea sobre ti, y no repitas los patrones, los ejemplos, el daño de tus padres, de tus abuelos. Hoy Dios sana emocionalmente tu vida. Dejaremos de hablarle ásperamente a nuestros hijos. Dejaremos ese tono agresivo que refleja dolor, amargura, frustración. Ni siquiera ellos nos hicieron daño. No fue un daño de nuestros hijos y los tratamos mal. Hoy decidimos cambiar nuestra forma de hablar. Gracias, Espíritu de Dios. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo, ayúdanos. Sánanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nos vemos el miércoles a las 8. Dios los bendiga.